porque ya son las 8 menos cuarto. Bien, voy a presentar entonces a los autores que nos van a acompañar en la secuencia 1, ¿sí? Esto especialmente para la gente que va a escuchar el video y que no pudo estar en la clase. Entonces van a tener ahí en la secuencia 1 una propuesta de presentación en el Padlet para cada una y cada uno de ustedes con una consigna. Les vamos a pedir entonces que siguiendo esa consigna se presenten. Y ahí entonces también, ya desde el inicio, poder pensar en la multimodalidad de expresión y de texto. Entonces vamos a combinar desde el principio nuestros textos escritos, visuales, audiovisuales, ¿sí? No todos juntos, podemos ir eligiendo. Entonces, voy a hacer un recorrido por los autores y la línea y un poco que va en la secuencia 1. Y aquí empezamos. Vamos, Benja. Bien, como dijimos y nos presentamos al principio, nosotros provenimos de nuestra formación en historia y en ciencias sociales, y bueno, y todos en ciencias de la educación formamos parte de los investigadores y los interesados justamente por las ciencias sociales. Como vivimos en un tiempo y en un espacio determinado, para nosotros esto es central. Poder, digamos, de los puntapiés para nosotros es ubicarnos, ¿no?, en tiempo y espacio, es decir, quiénes somos, dónde estamos, de dónde venimos, ¿no?, qué está ocurriendo alrededor nuestro, ¿no? ¿Cómo podemos explicar los problemas que nos ocurren, que son cercanos, provienen digamos, de un origen lejano? Empezar también a dar una vuelta alrededor de esto. Y ahí entonces yo pondría, ¿no?, aquí esta cuestión, como decimos, la historia y los mapas. En realidad me interesa pensar el tiempo y el territorio, ¿no? Es decir, cuando yo digo historia, con respecto, estoy pensando o tratando de invitarlos a que piensen cómo aprendieron acerca de la historia y acerca del tiempo en la historia, ¿no? Y muchos, hasta muchos hemos enseñado esto, de pensar la historia como una línea, no como una línea que evoluciona, como un progreso dividido en 4 etapas, ¿no? Y esa era la perspectiva tradicional de la historia, ¿no? Y el ejercicio para los chicos de primer año era pasar, o capaz que se acuerdan ustedes que hayan hecho ese ejercicio, pasar años a siglos, ¿no? Y bueno, no sé, hablar sobre la caída del Imperio Romano, y al final eso no tiene nada que ver con Argentina o con América, ¿no? Entonces, para un chico también es muy difícil ubicarse desde ese lugar, ¿no? En el tiempo. Por lo tanto, ahí hay una problemática con respecto a cómo hemos aprendido acerca del tiempo, ¿no? Ese tiempo que es difícil de representar. Entonces, también es poder comenzar a hacernos conscientes sobre un concepto y sobre un componente de nuestra vida que lo tenemos ahí, ¿no? Y sobre el que mucho no queremos pensar, y que a veces nos complica cuando nos vemos cada vez más arrugas, cuando dejamos de poder mirar y tenemos que usar anteojos, ¿no? Cuando nos empieza a doler cada vez más el cuerpo. Y entonces, bueno, hay como muchísimas cuestiones acerca del tiempo que podemos comenzar a preguntarnos y a pensar cómo cada uno de nosotros aprendió acerca del tiempo, ¿no? Ya nos irán contando ustedes quiénes son y qué pasa con respecto a esto. Y también con el espacio, ¿no? Como para un poco antes, el espacio no es esto, ¿no? Porque el espacio, esto es un mapa, ¿no? O el territorio no es un mapa, ¿no? Esto es una representación también del espacio, así como esa línea que tenía 4 eras, ¿se acuerdan? O 4 edades, era también una supuesta representación que no nos decía nada. Bueno, también es una representación, ¿no? Que nos dice, nos permite ubicar, pero que tampoco, digamos, también tiene otras posibilidades de lectura.
¿no? Este planiferio es un planiferio con una proyección Mercator, que es la típica que utilizamos en la escuela, ¿no? Y que también deforma nuestro planeta, nos da una información errónea acerca de el tamaño, ¿no? Y las dimensiones verdaderas de cada una de los territorios que forman la Tierra, ¿no? Pero entonces, en algún momento vamos a entrar sobre eso, pero avanzamos. Y esto para llegar un poco a pensar en el autor o a presentarles el autor que vamos a tomar, uno de los autores, que es Bruno Latour, es un autor francés, y que no es el único que trabaja el concepto de antropoceno, pero sobre todo lo vamos a pensar con él y otra autora que vamos a presentar en un ratito. ¿Y han escuchado hablar de esa palabra, antropoceno? Pónganlo en el chat si quieren. ¿No? Bien. ¿Y han escuchado hablar de la revolución industrial? Bien. Bien, entonces, ¿y de las eras geológicas? Bien, sí. Bien, entonces, ¿qué es lo que se está planteando estos autores? Están planteando, o desde dónde vamos a plantear el punto de partida. Vamos a tomar el concepto de antropoceno como la denominación, esto lo van a leer más detalladamente, pero tiene que ver justamente con el momento del planeta en donde estaríamos entrando a otra etapa ¿no? Geológica, pero ya es una etapa, fíjense que empieza con antropo, ¿no? Nosotros supuestamente vivimos en el Holoceno, ¿no? Desde la última glaciación viviríamos en el Holoceno, ¿no? Que estamos también pensando en esta cuestión de que la Tierra siempre ha ido transformándose desde que existe el planeta, ¿no? Pero al parecer, a partir de la revolución industrial, y esto es la postura que estamos tomando, y a partir del año 2000, los geólogos van llegando y van planteando esta teoría, en donde el planeta siente y está afectado básicamente por la acción del hombre. Acción del hombre que a partir de la revolución industrial ha ido afectando cada vez más, afectando no positivamente, bueno, en algunos aspectos puede ser positivo, pero sobre todo con esa energía transformadora que también va de la mano del hombre como, desde el punto de vista filosófico, percibiéndose como cuasi Dios, ¿no? Y quien puede dominar todo el planeta, separando sociedad de naturaleza. Entonces, aquí hay toda una postura crítica que va a tener que ver justamente con pensarnos como habitantes de esta etapa. Y esta etapa, ¿no? Y digamos, momento histórico en el que vivimos, nos imprime una necesidad de acción, de reflexión, de conciencia. Porque hace poco también, y vamos a ver también cómo van saliendo, vamos a ir incorporando al seminario noticias y cuestiones que aparezcan alrededor nuestro, porque tiene que ver justamente con las cuestiones del cambio climático, con el extractivismo, ¿no? Con situaciones también que tienen que ver con los pueblos originarios, los recursos naturales y cuestiones que sí se relacionan específicamente con nuestro continente y con la Argentina quizás aún más. Bien, entonces es esta idea de que, digamos, esta idea del progreso indefinido es criticable y eso vamos a entrar con más detalle, no nos vamos a demorar, pero va a ser esto un poco la idea de este autor. Seguimos, Benja, porfa. Entonces este autor habla del globo como un no lugar, sino si ustedes todos hemos tenido alguna vez un globo terráqueo en la mano, ¿no? Y lo hemos hecho girar. Y ese ejercicio nos hace poner afuera del planeta, ¿no? Entonces este autor nos va a llevar un poco por esa reflexión, para pensar que cuando decimos algo global, no nos sentimos tan afectados, ¿no? O sea, estamos informados, pero no estamos afectados, ¿no? Estamos, digamos, pensamos con respecto a las mujeres, ¿no? Con supongamos, las consecuencias del avance del gobierno de los talibanes, por ejemplo, ¿no? Y cómo han sido afectadas las mujeres.
Y ahora, nosotros, sí, bueno, estamos informados. Ahora, ¿cuánto hemos hecho al respecto? ¿No? Porque esto suele ocurrir cuando tenemos una noticia, digamos, que pasa en algún lugar del planeta, bueno, estamos informados, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, esta circulación de la información, esta cantidad de información que circula, ¿hasta dónde nos hace a nosotros intervenir? Y de alguna manera lo que plantea Latour también tiene que ver con esto, ¿no? Con que, con que lo que precisamos es estar más conectados, más, digamos, corporalmente, ¿no? Y más directamente conectados con los problemas que ocurran en el planeta. O sea, no mirar el planeta de afuera, sino mirarlo desde el territorio en el que nosotros pisamos. ¿Mm? Vamos a trabajar un poco esto. Bien, avancemos. Y un poco la propuesta y la idea, y acá un poco, bueno, yo pongo esta idea de la quinesfera, ¿no? La quinesfera tiene que ver, saco esto un poco de uno también de mis saberes, que es la danza, y que entonces tiene que ver con todo lo que nuestro cuerpo puede alcanzar, ¿no? En todas las dimensiones del cuerpo, ¿no? Entonces, si nosotros, no sé, si estuviéramos en la clase, podríamos hacer un ejercicio que tenía pensado, si volvemos lo vamos a hacer, ¿no? Pero es esto, o sea, hasta dónde cada ser humano puede tocar, hasta dónde puede desplazarse, cuáles son, ¿no es cierto?, sus movimientos y esto, si yo me conecto con el que está cerca, bueno, ahí va a haber, digamos, una proyección aún mayor, ¿no? Entonces ahí empiezo a pensar en este entrelazamiento comunitario, ¿no? Y el alcance y las posibilidades de alcance de la acción, ¿no? Entonces, ahí también Latour dice, ¿no? El humano como entidad política virtual no existe, pero sí es posible volver al planeta para generar una historia, un proceso o algún cambio o acción digamos, en una dimensión terrestre. A esto yo le puse nuestra quinesfera. Vamos, Benja. También entonces poder, bueno, aquí vamos a seguir con esta idea que no la voy a estirar, pero también es Latour, ¿no? Donde habla de la historia como un bucle, ¿no? Como un bucle, no como una línea. Ya eso lo vamos a desarrollar más adelante. Después este power igual lo vamos a tener en la clase. Vamos, Benja. Y acá entonces aparecen, ¿no? Como también ciertos acentos latinoamericanos, acentos que ustedes han recorrido seguramente en su formación de coloniales, ¿sí? En un intento de poder identificar estas rayas de cebra que todos tenemos, ninguno de nosotros se puede manifestar como auténticamente decolonizado, porque también es parte de nuestra historia. Nuestra historia como país latinoamericano está cruzada justamente con la influencias, las distintas influencias imperiales desde el punto de vista cultural y económico, político y demás. Entonces aquí sí van a aparecer, aparece un concepto de historias urgentes, ¿no? Y que tienen que ver con necesidades, ¿no? Y también identificar personajes, ¿no? Acá tenemos, solo para pensar esto, ¿no? Todos sabemos de Greta, ¿no? Y sabemos de la acción de esta chica, pero bueno, pero no es latinoamericana, ¿no? Y los medios también difunden mucho más esas acciones, porque en esto también hay una cuestión de los medios de comunicación que priorizan algunos casos sobre otros, pero también tenemos activistas en América Latina y que han sido víctimas, bueno, asesinadas directamente, ¿no? Tenemos gente que podemos en realidad pensarlas desde Chico Méndez en Brasil, ¿no? Y quizás historias también de vida que nos pueden ir aportando a algún proyecto de poder recorrer, por ejemplo, en América Latina, estas secuencias, ¿no? O estas vidas que también han sido, bueno, en los 3 casos que estamos mencionando, han perdido su vida por esas luchas, ¿no? Que bueno, sería interesante rescatar. Vamos, Benja. Entonces aquí, una bióloga, Anna Singh, ¿sí? Que también es citada por estos autores, ¿no? Y acá me parece que está interesante, porque si bien es, digamos,
pensar esto, ¿no? El antropoceno como un momento complejo, un momento de la historia del planeta complejo, que también tiene que ver con situaciones de extrema desigualdad. También nos da algunas pistas, más allá de que el ser humano haya mostrado sus posibilidades de destrucción, y esta bióloga un poco encuentra en este hongo que crece en Hiroshima después de las bombas nucleares, crece este hongo y para ella es como esto, como la posibilidad de buscar vida en un planeta dañado. O sea, ella toma este hongo como el símbolo, ¿no? Que en la mayor destrucción, aún así, se puede generar una posibilidad de reconstrucción. Entonces, ella es la que habla sobre las historias urgentes, o sea, identificar problemas urgentes, podríamos pensar para nuestro seminario, y pensarnos nosotros desde nuestra posibilidad de acción, cuáles son esos problemas o alguno de esos problemas que nosotros podríamos intentar resolver. Entonces, es esto, un poco la invitación, va por allí. Entonces, vivir en un planeta dañado o la posibilidad de vida en las ruinas capitalistas. Obviamente, no nos vamos a manifestar como ejecutores de una revolución, ¿no? Creo que no es el contexto, no son los años 60, ¿no? ni los 70. Creo que, bueno, estamos recorriendo otras posibilidades de intervención y vamos a ir por ahí. Vamos, Benja. Y acá tenemos otra autora, que es la primera que vamos a leer, Donna Haraway. Y hay una pregunta de ella que me encanta, que es esta: ¿cómo devenir ontológicamente más creativos y sensibles? ¿No? Y aquí leo: pensar sobre la rehabilitación, el volver a ser vivible y la sostenibilidad en el medio de tejidos porosos, bordes abiertos de mundos dañados, pero aún vivos y en curso, como el planeta Tierra y sus habitantes en el tiempo actual llamado antropoceno. Plantear esta propuesta en este momento de pandemia, donde no nos podemos mirar a la cara, donde no podemos disfrutar del ritual clase, de ese símbolo del fogón, que espero que podamos volver a tener pronto. Creo que ahí volvemos a pensar esta autora, ¿no? y este texto desde este lugar. Es la pandemia la que hoy toma el primer lugar, pero hay muchísimas situaciones que quizás han sido, ¿no? de alguna manera puestas en segundo término o que no están tan en nuestra atención, pero que forman parte entonces de necesidades, ¿no? que forman parte de acciones o de reclamos y de pedidos también, especialmente desde nuestra ciudad, desde nuestros barrios y desde nuestras escuelas. Entonces, bueno, es esto un poco también por donde vamos a ir. Seguimos, Benja. Entonces, la idea también es reconocer la situación problemática, pero pensar una acción. A eso me quiero referir, ¿sí? Es decir, hay una situación de emergencia, de urgencia, pero también como cientistas sociales necesitamos pensar posibilidades, ¿no? Horizontes de futuro. Entonces aquí tomamos una investigadora argentina, que es la tercera que vamos a leer en la unidad, que es Maristela Svampa, y ella ofrece, ¿no? o piensa esto de ciertos conceptos horizonte, como le va a llamar ella, ¿no? que permiten como buscar perspectivas. Y acá también tenemos como una perspectiva ecofeminista, ¿no? La ética del cuidado y la despatriarcalización, la perspectiva ecoterritorial, donde entrarían todas las propuestas agroecológicas, ¿no? Por ejemplo, todo el trabajo que Cintia marcó y que ella desarrolló tenía que ver con justamente esa perspectiva. Quizás sus proyectos, esto nos puede ayudar a pensar por dónde irían nuestros proyectos, ¿no? Y la perspectiva indigenista, quizás yo a esa la ampliaría un poco más, especialmente en nuestras escuelas, podríamos pensar ahí más las cuestiones de etnia y de clase, podríamos pensarlas también ahí combinadas, ¿no?
enfocadas en la descolonización, eje en lo comunitario y el buen vivir, ¿no? Recuperando las tradiciones también, creo, de esas, de las comunidades, ¿no? Y las características propias quizás también de los barrios y de las escuelas en donde nosotros estamos trabajando. Sí, Benja. Entonces, y aquí desde el punto de vista pedagógico, quiero también invitarlos a retomar esta idea del conocimiento somático. Es decir, Eisner especialmente, ¿no? Que ya fíjense, sus textos son de la década del 90, empieza allí, pero digamos es interesante porque él, como persona que proviene del arte, es de los primeros, digamos, que no habla del giro afectivo, que hoy está tan en boga, ¿no? Pero él es el que está planteando esto, se aprende por los sentidos, se aprende por todos los sentidos. Y quizás en este momento del mundo, ¿no? Y del recorrido de nuestras disciplinas, al menos desde la propuesta del seminario, la invitación es esta, es poder combinar todas esas posibilidades de afectividad y de sensibilidad, no para una cuestión de, digamos, solamente de placer individual, ¿no? Y de regocijo individual, sino también de poder pensar esto, cómo se pone en funcionamiento para un proyecto que, digamos, que tenga que ver con cuestiones sociales, ¿no? Pensando sobre todo en la justicia social. Entonces, la revalorización de la expresión en todas sus formas, a través de distintos lenguajes, y esto es lo que vamos a tratar también de llevar adelante en los trabajos prácticos, y que, digamos, la idea va a ser esta, ¿no? Que dentro de la asignatura nosotros podamos ir haciendo esos ejercicios de modo tal de incentivarlas y incentivarlos para pensar desde estos lugares los proyectos que ustedes puedan proponer al final del cuatrimestre. Así que bueno, por aquí vamos a ir, y esto es un poco el resumen de la secuencia 1. Vamos a tratar de hacer de esta forma las distintas presentaciones y semana a semana iremos agregándole conceptos. Al menos hoy creo que llevamos este primero, el de antropoceno. Entonces por eso creo que va a ser interesante la lectura que ustedes realizan, en primer lugar, de Donna Haraway, de su texto Seguir con el problema. Bueno, hasta aquí por hoy. Entonces vamos a parar un ratito.